Si comprendemos la estructura de una unidad anatómica del pulmón, como es el saco alveolar con su bronquiolo respiratorio, podemos comprender toda la función del pulmón. Entonces, en este esquema que observamos, el bronquiolo terminal se divide en bronquiolo respiratorio, ya de pequeño diámetro. Ese bronquiolo respiratorio entra en íntimo contacto con lo que es el saco alveolar. Este es un saco alveolar. Cada saco alveolar está formado por una cierta cantidad de alveolos. Estos son los alveolos. ¿Sí? Esto se repite en todo el pulmón, millones de veces. Otra característica importante que podemos ver acá es la gran capilaridad, o sea, la gran cantidad de capilares sanguíneos que rodean a cada saco alveolar. Esto permite que haya un muy buen intercambio entre los sacos alveolares y los capilares. Fíjense, en azul la sangre carbooxigenada y en rojo la sangre oxigenada. Es decir, que los capilares traen sangre cargada de dióxido de carbono y luego los capilares van a llevar hacia las arteriolas sangre oxigenada. Recuérdense que la sangre carbooxigenada, ¿sí?, provenía del corazón por las arterias pulmonares y luego la sangre oxigenada va a salir hacia el corazón por las venas pulmonares. Entonces este es un saco alveolar y cada una de estas estructuras son los alveolos. Acá vemos un alveolo, ¿sí? Un alveolo. En la inspiración, el aire llegó por las vías aéreas, un aire rico en oxígeno. El aire atmosférico tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Ese oxígeno ahora está en una alta concentración a nivel alveolar. Para gases se dice que es una presión parcial, ¿no?, para describir la cantidad de gas que tengo en un cierto volumen. Acá entonces la presión parcial de oxígeno en este momento es muy alta. Y en el capilar sanguíneo ocurre todo lo contrario. La presión parcial de oxígeno es baja y es alta la presión parcial de dióxido. Los gases siempre difunden desde donde hay más presión hacia donde hay menos. En este caso, el oxígeno tiene una presión parcial de oxígeno alta, ¿sí?, en el alveolo, y difunde desde el interior del alveolo hacia el capilar. El capilar tiene una presión parcial de dióxido alta y difunde desde el capilar hacia el alveolo. Y ahí se produce el intercambio gaseoso conocido como hematosis. Acá vemos la estructura del pulmón, ¿sí?, una cara medial, ¿sí?, la cara medial del pulmón. Y esta es la zona donde ingresan las arterias, salen las venas, vasos linfáticos, el árbol bronquial, que se conoce como hilio pulmonar. Vemos la característica del pulmón, la repasamos con sus lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior, el pulmón derecho, lóbulo superior e inferior, el pulmón izquierdo, la base, aquí donde toma contacto con el diafragma, y el vértice. En esta imagen vemos la proyección del pulmón en la cavidad torácica, ¿sí? Acá vemos pulmón izquierdo, pulmón derecho. Este es el pulmón cuando estamos en expiración, o sea, el aire ha salido, ¿sí?, por la expiración, el pulmón contiene menos aire y entonces vemos que ocupa un menor volumen en la cavidad torácica. Está aproximadamente entre la sexta y la borde superior de la séptima costilla. Cuando ingresa aire, ¿sí?, por las vías aéreas ingresa aire a los pulmones se expanden y ocupan mayor volumen. Fíjense que estamos llegando al nivel de la novena costilla, ¿sí? Entonces, en inspiración hay mayor volumen pulmonar y en expiración menor volumen pulmonar. Tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo. Por transparencia vemos los componentes óseos de esa cavidad torácica. Acá está el esternón, la parte anterior, las costillas, son 12 costillas, ¿sí?, que forman la cavidad torácica. Y en la parte posterior vemos el otro componente de esta cavidad torácica, que son las vértebras dorsales, que son estas. Se llaman vértebras dorsales o vértebras torácicas. ¿Ven? Esta es la primera, T1, T2, T3, T4 y así seguimos hasta T12. Esas vértebras son las que forman parte de la cavidad torácica. Entonces, repasando, esternón, costillas y vértebras dorsales
forma una cavidad que protege a los órganos blandos. En este caso estamos describiendo a los pulmones. También vemos en la parte posterior otro hueso plano que protege en parte a los pulmones, que es la escápula u omóplato. Y acá vemos la clavícula que se inserta en el esternón. Clavícula. La clavícula tiene una inserción en la escápula, que es la acromioclavicular, y una inserción en esternón, que es la esternoclavicular. Esternoclavicular, acromioclavicular. Y este es el esternón, costilla, vértebras dorsales. En la parte inferior, aquí, va a estar la proyección del músculo muy importante en los movimientos respiratorios, que es el diafragma. Otra estructura que podemos señalar que pertenece al sistema endocrino, pero anatómicamente está relacionada con la tráquea, es la glándula tiroides, que está ubicada aquí. Esta es la laringe, esta es la tráquea, y en los primeros anillos de la tráquea, ahí se encuentra, en la parte anterior, la glándula tiroides. Bueno, repasemos la caja torácica. Está formada por el esternón, las costillas, que por detrás se van a articular con las vértebras dorsales. Fíjense que esto forma una buena cavidad protegida por estos huesos planos que son las costillas y el esternón. En su interior van a estar, por ejemplo, el corazón en esta zona y los dos pulmones. Esta es en este caso es la primera vértebra dorsal que hemos mencionado anteriormente. Luego acá no vemos, esta es la segunda, luego no vemos las siguientes porque está en la parte anterior está cubierta vemos el esternón. Para poder ver el resto de la columna dorsal deberíamos dar vuelta a esta imagen. Y estas siguen siendo vértebras dorsales. Esta es la última vértebra dorsal, que es la 12. Y acá están las costillas. ¿Sí? Como las costillas vemos ahí se van articulando con la columna dorsal. Este es un detalle del esternón, ¿sí? El hueso que estaba en la parte anterior de esta cavidad torácica. Fíjense que es un hueso plano. En la parte superior del esternón se encuentra lo que se conoce como manubrio. Acá uno puede palpar desde el exterior una depresión, ¿sí? Que es una depresión que tiene el esternón en esa zona. En estos casos, lo que vemos son las facetas articulares para la clavícula, que habíamos mencionado anteriormente. Acá viene la clavícula, una y otra, derecha e izquierda. Y este es el cuerpo del esternón. Todo este es el cuerpo del esternón, ¿sí? En este caso vemos que está formado por distintas porciones. Acá es donde se van a articular las costillas, en la parte anterior. Y el esternón termina en un cartílago o apófisis llamada apófisis sifoide. Esta es la zona donde se colocan las manos para realizar RCP. Con esto estaríamos dando por finalizado entonces lo que es la estructura de la caja torácica.